Aprendices, buenos días. El pequeño video que les voy a realizar el día de hoy va a ser la práctica que vamos a realizar durante esta semana sobre transistores. Entonces vamos a iniciar un repasito muy cortico sobre lo que son los transistores. Estamos diciendo que un transistor básicamente hace referencia a un dispositivo electrónico semiconductor. Del inglés viene el término transfer resistor o resistor de transferencia. Recuerden que nosotros lo utilizamos básicamente en dos zonas: la zona de corte y saturación, donde va a funcionar como un interruptor, y la zona de amplificación, que va a funcionar como un amplificador de señal. El transistor, vamos a mirar un poquitico de historia rapidito, fue propuesto por un ingeniero estadounidense llamado John Pierce en los laboratorios Bell. De pronto a ustedes les suene el Bell South, el Bell Phones, que es base de lo que comenzaron a trabajar. El primer transistor de contacto apareció en 1948, mientras que los de alta frecuencia fueron inventados en 1953 en los Estados Unidos. Este es uno de los elementos que fue parte o que generó la revolución industrial a partir de la implementación de lo que igualmente se conoce como la lógica digital, y fue el impulsor de toda la tecnología a la cual nosotros tenemos acceso en este momento. ¿Cómo funciona un transistor? Pues ya vamos a mirar eso a nivel práctico, que es lo que ustedes van a corroborar. Aquí lo que estamos viendo en la imagen son algo que se llaman las compuertas lógicas, que básicamente son arreglos de transistores. Acá vamos a ver unos LEDs en un circuito integrado, vamos a ver unas resistencias, en una tarjeta. Vamos a ver acá rápidamente que tenemos tres zonas: la zona activa, donde se permite el paso de un nivel de corriente variable. En corte no se deja pasar, en saturación se deja pasar todo, que básicamente es apertura y cierre. Tipos de transistores: tenemos transistores de contacto puntual, transistores de unión bipolar, que es el que nosotros trabajamos, el BJT, los transistores de efecto de campo, que son los que les decía yo el sábado pasado, que trabajan por tensión, los FET, los FET, y tenemos también los fototransistores, que son muy comunes, por ejemplo, en los sistemas de iluminación, en los postes del alumbrado público, donde se tiene un sensor, se tiene una fotorresistencia o un fototransistor, que también son bastante utilizados. En los circuitos integrados vamos a ver que son estos pequeñitos que vemos acá, se llaman circuitos integrados de montaje superficial, son de un tamaño considerable, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que son el tamaño de los condensadores. Al lado acá tenemos un toroide, una bobina, tenemos un relé, acá tenemos esto parece ser una resistencia variable de 7 vatios. Acá tenemos un disipador con alguna especie de transistor, puede ser un amplificador de sonido. Por este lado, acá les quería mostrar en nuestro Wikipedia la imagen del primer transistor, o uno de los primeros transistores que se desarrollaron en el laboratorio de Bell en 1947. Ya estamos casi cerquita a un aniversario, y era lo que yo les decía del tamaño tan representativo de un transistor en sus primeros orígenes. Entonces él básicamente nos permitía hacer ese trabajo entre lo que era conmutar, es el término de switchar, de cambiar de un estado de corte a un estado de saturación, la conmutación, el switcheo, y que también nos permite trabajar en la zona activa. Vamos a mirar algo rapidito aquí en un simulador de electrónica. Este simulador se conoce como Proteus. Aquí vamos a comenzar, voy a traer una batería. Entonces acá tenemos una batería que en este caso me dice que es una multicelda. Acá me dice que también me la representa como una fuente de tensión en DC, o tenemos una simple celda. Cualquiera de los tres es válido para nosotros. Voy a trabajar con en este caso le di doble clic y me aparece como en una bandeja de materiales, que es con los cuales yo voy a trabajar. Voy a buscar un interruptor, ese lo encuentro donde están los switches y relés. Por aquí abajito voy a buscar un switch. Miremos que por ejemplo, tiene una acción larga. Entonces aquí voy a tener un switch, voy a incorporar un switch, y en este caso voy a incorporar una lámpara para que nosotros simplemente hagamos la simulación de un primer circuito, un circuito básico,
donde voy a tener una fuente con el scroll o con el mouse. Voy a hacer un acercamiento. Con un doble clic puedo cambiar el valor. Entonces, por ejemplo, él me muestra una batería 1.5 voltios. Voy a trabajar con una fuente de 15 voltios. Voy a colocar la lámpara acá al frente. Miren que la lámpara es de 12 voltios. Y voy a colocar mi interruptor aquí en la parte de arriba. Voy a cerrar el circuito. Vamos a tener lo que viene a ser la batería, el control, la carga. Y por abajo voy a cerrar el circuito para que podamos hacer el funcionamiento. Eso también a nivel de análisis de circuito puede ser un circuito unitario. Voy a darle play o simplemente voy a ejecutar la simulación y voy a hacer clic para cerrar el switch. Entonces ahí vemos que la lámpara se enciende, la lámpara se apaga. ¿Qué adicionalmente puedo hacer yo en este simulador? Me vengo a donde están los dispositivos de medición, los instrumentos. Voy a buscar un amperímetro en DC y lo voy a ubicar, como ya sabemos, en serie con el circuito. En este caso, yo voy a especificar que la lectura que quiero hacer es en miliamperios, teniendo en cuenta las cargas, y pues voy a activar el circuito. Me dice que con una carga de 15 voltios, con una tensión de 15 voltios, con una carga de la cual desconozco la potencia, me está generando un consumo de 625 miliamperios. Pero con ese valor ya podemos saber exactamente cuál es el consumo o cuál es la potencia de la carga. ¿Listo? Entonces, aparte de medir corriente, pues también podemos medir tensiones y podemos hacer una serie de mediciones. Voy a traer, venimos acá donde me dice el modo de componentes y ahora me voy a traer una resistencia. Entonces me vengo por acá en lo que vienen a ser las categorías de los dispositivos. Voy a buscar en resistencias, voy a tomar una de medio vatio o de 0.6 vatios. Y voy a tomar una resistencia, puedo buscar el valor directamente de la resistencia que requiero. Entonces, por ejemplo, voy a buscar una resistencia de 1K. ¿Dónde está 1K? 1K. Voy a buscar una resistencia de 1K y le puedo dar OK. Cuando le doy OK, ya me aparece la resistencia acá. Si quisiera modificar la resistencia, le doy doble clic y aquí le cambio el valor. Entonces, digamos que no son 1000 ohmios, sino que quiero que sea de 980 ohmios. Ahí estamos cambiando directamente el valor de la resistencia. Como ya lo tengo aquí en mi bandeja de trabajo, yo la puedo volver a tomar y la puedo volver a ubicar. Entonces voy a ubicar otra resistencia por este lado, pero resulta que la voy a rotar. Entonces, en este momento ya tenemos dos resistencias. Voy a buscar ahora un transistor, entonces puedo hacerlo de dos formas. Vengo acá, busco en la categoría donde dice transistores, busco en la subcategoría lo que vienen a ser bipolares, que es básicamente el que estoy trabajando, y por este lado vean que voy a encontrar el 2N2222. ¿Qué me muestra en los resultados en esta pantalla frontal? En los resultados en esta pantalla frontal me está mostrando todo lo que él encuentra para la categoría transistores, subcategoría bipolar, y en este caso me está mostrando todos los fabricantes. Y acá yo puedo ver que tengo un 2N2222 de tipo bipolar, que en su descripción me está mostrando que es de silicona, un NPN, de baja potencia, o sea, es un consumo bajo, de alta frecuencia, o sea que me permite el switcheo, la conmutación o el cambio de corte a saturación muy rápido, es bipolar, y acá me está diciendo que es de 500 milivatios, me soporta hasta 200 grados Celsius, me está mostrando lo que viene a ser la vista previa en cuanto a lo que viene a ser el símbolo, directamente el esquema, el símbolo con el que voy a trabajar, pero aquí abajo me está mostrando lo que viene a ser la vista previa para un circuito impreso, para diseñar básicamente este tipo de componentes, estos elementos que son las tarjetas impresas donde yo voy a ubicar los elementos. Ahora, ¿qué tipo de encapsulado me está mostrando? Me está mostrando un encapsulado de tipo TO18. Vamos a mirar el encapsulado. Es un encapsulado metálico, mírenlo acá, que él tiene una característica particular y que me soporta unos niveles de corriente mayores. La mayoría de transistores que ustedes tienen, por ejemplo, son plásticos. Estos, vean, ustedes que son metálicos, son un poquito diferentes,
también se consigue 2N2222 de esa forma. Miremos el otro 2N2222 que está acá, el 2N2222A. Este 2N22 me hizo quedar mal, no cambió la vista previa, pero estamos viendo que es de otra marca, CETEX, que en este caso es un UHF, o sea que estamos hablando de Ultra High Frequency, o sea que es de ultra rápida frecuencia, por decirlo así. Se utiliza para microondas, no estamos hablando de microondas del calentador del almuerzo, sino de generar señales de microfrecuencia, y es un transistor NPN. Pero si miramos otro tipo de transistores, vamos a ver que hay otro tipo de encapsulado. Miremos un 3904, que también es un transistor bastante popular, de otra marca, y aquí sí ya vemos el encapsulado que ustedes tienen, el que nosotros conocemos, que es el TO92. Vamos a buscar acá el TO92 y vamos a ver que es el encapsulado con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, esa es la información que me está mostrando en nuestro caso el simulador. Voy a trabajar con este 2N2222 y adicionalmente me va a traer un LED. ¿Cuál es la otra forma de buscar los elementos? Que yo conozca cuál es el nombre de los elementos acá dentro del simulador, o básicamente en inglés. Entonces voy a colocar acá un LED y él me va a mostrar todos los resultados relacionados con LED. Entonces yo acá puedo buscar y acá me encuentro un LED genérico, una barra de displays, de LEDs, que me va a permitir reflejar lo que estamos, me permite reflejar, por ejemplo, se utilizan para mostrar niveles. Tenemos otra barra gráfica, acá tengo un LED animado azul-amarillo, un LED animado verde-amarillo, rojo-verde, rojo-amarillo, o tengo uno azul, uno verde, uno rojo, uno amarillo, y aquí hay otro tipo de barra que igualmente me está mostrando el tipo de encapsulado. Si ustedes se dan cuenta, estos LED no tienen una vista previa para hacer la PCB o para hacer el diseño de la PCB, entonces ellos se suelen vincular con un elemento que tenga dos terminales. Bueno, eso más adelante se va a trabajar. En este caso yo voy a escoger un LED verde. Entonces vean que cuando le doy doble clic no me salgo de la opción de escoger los dispositivos, y sí estoy colocando el elemento dentro de la barra de dispositivos. En este caso voy a cerrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar mi transistor NPN 2N2222 como el que tienen. Esta resistencia la pusimos acá para que sea la resistencia de colector, y esta resistencia la puse acá para que sea mi resistencia de base. ¿Qué me falta dentro del montaje que se está haciendo? El LED. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es nuestro circuito. Entonces yo les decía a ustedes que nosotros solemos trabajar con dos fuentes de tensión. Una fuente de tensión para lo que viene a ser el contacto entre colector y emisor, y otra fuente de tensión para lo que viene a ser nuestra nuestra señal. Entonces aquí voy a hacer un zoom para que podamos identificar todos los elementos. Los voy a ubicar aquí en la ventanita donde puedo tener una vista previa, y comienzo a hacer conexiones. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a conectar la resistencia de colector emisor a mi fuente de tensión. Entonces a nivel industrial para nosotros es muy común trabajar con 24 voltios. Voy a colocar que esta fuente es de 24 voltios. Ahora conecto mi resistencia entre el colector, al colector. Cierro el circuito del emisor a lo que viene a ser el diodo, pero me falta un elemento sencillito que lo voy a encontrar acá donde dice modo terminales, y aquí voy a encontrar la tierra. Recuerden que esta tierra es un punto de referencia para tensión. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que voy a cerrar la conexión del LED con la tierra y cierro el circuito, o cierro la conexión de mi fuente con mi punto de referencia. Entonces ahí podemos ver nosotros lo que viene a ser la conexión de nuestros elementos. ¿Listo? Ay, champi, perdón. Listo, ahí tenemos los elementos. ¿Qué nos falta conectar? Aquí se me quedó un elemento por fuera, voy a correr un poquito para este lado. Ahí. Listo, ¿qué nos falta conectar? La batería. Pero resulta que yo necesito tener un control sobre lo que sucede con este elemento. Entonces voy a volver a colocar el switch para que yo controle en qué momento va a haber tensión y en qué momento no va a haber tensión hacia la resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar la misma batería de este lado, pero quiero diferenciar un circuito del otro. Entonces
Entonces aquí voy a conectar mi batería de 5 voltios, la voy a acoplar con las tierras, vamos a ver más adelante qué es eso de acoplar las tierras este sábado. Coloco mi contacto, mi resistencia de base, le voy a cambiar el nombre, no se va a llamar R1, sino que le voy a colocar que es resistencia de base. Voy a decir que esta resistencia ahora no se llama resistencia 2, sino resistencia colector emisor. Entonces acá tengo todos los elementos que voy a utilizar en mi fuente. Recordemos que esta batería puede ser esta misma, pero este es uno de los usos de los transistores, donde acá en cierta forma estoy amplificando una señal de 5 voltios a 24 voltios utilizando como principio la conmutación. ¿Listo? Ese es el circuito, no lo voy a simular en este momento porque resulta que estas resistencias ustedes las calculan con base a lo que nosotros trabajamos el sábado pasado y con base en la investigación que van a complementar para esta semana de trabajo autónomo. Entonces, esto se utiliza a nivel de planos esquemáticos. Vamos a mirar otra aplicación que se llama el Tinkercad. Tinkercad es una aplicación, ustedes simplemente ingresan por el navegador, buscan Tinkercad. Tinkercad es una empresa de Autodesk, que de pronto conozcan la marca. Acá ustedes pueden hacer simulación gráfica en 3D, crear elementos en 3D y también pueden hacer simulación de circuitos. Acá ustedes ingresan con una cuenta de Gmail. Si yo tengo una cuenta de Gmail, simplemente me logueo con la cuenta de Gmail. Entonces vean que nosotros acá podemos hacer diseño en 3D, para impresión 3D, podemos tener diseños. ¿Qué sucede? Requiere una conexión a internet. Puedo hacer circuitos electrónicos, porque básicamente él trabaja electrónica, nada de electrónica de potencia industrial, y podemos hacer algunos bloques de código en cuanto a la programación. En este caso vamos a hacer el montaje. ¿Cómo se vendría a hacer el montaje en físico? Entonces, ¿qué es lo que primero necesito? Necesito una tabla de pruebas o un protoboard. Por defecto, cuando ustedes escojan circuitos, me va a aparecer el modo de componentes básico. ¿Qué es lo básico que va a tener? Resistencias, LED, pulsadores, potenciómetro, condensadores, interruptores, y miren que aquí tengo el protoboard. Entonces, esta aplicación es interesante porque es muy parecido a lo que yo voy a tener en la vida real. Lo que sí no me muestra acá, por ejemplo, es una fuente, pero sí me voy a llevar de una vez el transistor, lo voy a ubicar en el protoboard, me voy a llevar de una vez una resistencia y otra resistencia que me van a representar la resistencia de base y colector. Me voy a llevar el LED, me voy a llevar, llevémonos un interruptor para hacer la simulación, y voy a buscar una batería, no una batería sino una fuente de tensión, porque ustedes tienen una fuente de tensión. Entonces aquí en el modo de componentes lo vamos a poner en el modo de todos. Entonces, si ustedes miran, aquí ya me aumenta la cantidad de componentes, ya me muestra un poquito más de sensores, ya me muestra un poquito más de combinaciones de LEDs, ya me muestra más elementos, y lo que me interesa es venir a buscar la fuente de tensión. Ya me muestra unos protoboard más grandecitos, y aquí voy a encontrar un suministro de energía, me dice acá, que para nosotros va a ser nuestra fuente de tensión. Entonces, esta fuente de tensión, como les digo, va a ser lo más parecido a la que ustedes tienen. Los protoboard como tal manejan 2 hileras en cuanto a lo que viene a ser la horizontalidad para lo que vienen a ser fuentes de alimentación. Entonces, voy a cambiar el color del cable acá en la parte de arriba y voy a conectar el terminal negativo con toda mi tirilla, que va a ser la negativa, que en este caso está marcada. Le doy doble clic a un punto del conductor y lo que voy a hacer es que lo voy a ubicar, porque recordemos que todos los cables y todas las conexiones tienen que ir a 90 grados. Voy a cambiar el color del cable y ahora voy a hacer la conexión del positivo. Le doy doble clic para generar el punto de quiebre o la curva, y vean que en este momento ya tengo energizada la fuente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo encienda? Él por defecto me va a mostrar el valor de la tensión que me va a suministrar, pero yo lo puedo cambiar. No quiero 5 voltios, sino 10 voltios. Lo modifico directamente. 5 voltios, lo modifico directamente. Si ustedes se dan cuenta, en este momento está corriendo la simulación, pero no me está mostrando corriente. Ustedes me van a decir por qué no me está mostrando corriente. Voy a hacer una prueba sencilla. Voy a tener este LED. Este LED lo voy a energizar.
Pero entonces, ¿cómo identifico yo cuáles son los terminales del LED? Él directamente, cuando yo me ubico sobre los elementos, él acá en la simulación me muestra quién es el cátodo y quién es el ánodo. En el transistor, aparte de que ya está marcado quién es colector, base y emisor, si yo me ubico sobre el terminal, él me dice colector, base, emisor. Si yo me ubico sobre una resistencia, me dice terminal 1, terminal 2. En este caso, voy a colocar mi resistencia aquí en el cátodo. Y en este caso, la resistencia necesito cambiarle el valor porque es un valor muy alto. Entonces, esta resistencia le voy a colocar un valor de 300 ohmios. Lo cambio aquí a ohmios. Y voy a encender esta resistencia. ¿Pero qué necesito hacer? Voy a conectar este cablecito acá. Este cablecito lo voy a conectar al ánodo, que es el que va al terminal o al diferencial mayor. Y este pequeñito lo voy a pasar al cátodo. Pero para que yo lo identifique mucho más fácil, resulta que este lo voy a dejar en rojo y este lo voy a pintar de negro o lo voy a cambiar a color negro. Simplemente le cambio el color. ¿Qué nos falta ahí para que encienda? Efectivamente nos falta hacer un puente entre la línea de arriba y la línea de abajo. Voy a sacar estos cablecitos de acá para no perder este espacio inicial. Entonces aquí tengo conectado lo que son los negativos. Ahora digamos que lo voy a hacer por este lado. Voy a conectar lo que vienen a ser los positivos y a este señor le voy a cambiar el color para que me quede en rojo. Organizo los cables, ya quedaron los cables. Entonces ahora voy a tener tensión tanto en la parte superior como en la parte inferior y le voy a decir iniciar simulación. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que efectivamente me está energizando el LED. Ahora, algo que también yo puedo hacer acá es utilizar el multímetro. Entonces, este multímetro lo voy a poner un momentico acá. Este cablecito lo voy a pasar de aquí para acá. Miren que lo corrí una posición. Y en medio de esa desconexión que hice voy a colocar el multímetro. El multímetro lo voy a colocar para medir corriente. Pues ahí me dice amperaje, pero nosotros sabemos que vamos a medir corriente. Y él en este momento me está diciendo qué corriente le estamos suministrando al LED. ¿Qué pasa si yo reduzco el valor de la resistencia? Lo vamos a pasar de 300 a 200 ohmios. Voy a volver a colocar el amperímetro y vamos a medir la corriente. Subió a 14.8 miliamperios. Voy a seguir reduciendo la resistencia. Están 200 ohmios, lo voy a pasar a 150 ohmios. Voy a volver a cerrar el circuito con el amperímetro y le vamos a decir iniciar simulación. Vean, subió a 19.5 miliamperios. Pero ahora no voy a cambiar la resistencia, sino que voy a aumentar la tensión. Voy a poner 10 voltios. ¿Qué tiene que pasar ahí? 51.3 miliamperios y miren que me acaba de generar una alerta. Y la alerta que me dice, ¿por qué no me muestra el mensaje? Él acá me tiene que mostrar el mensaje. Perdón. La corriente a través del LED es de 51.3 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED o en este caso podríamos llegar a destruir el LED. Entonces, pues acá podemos hacer esa medición. Entonces voy a quitar un momentico esto de acá. Vamos a hacer una conexión de lo que viene a ser el transistor. Voy a retirar los cables. Ya tenemos energizado el circuito. Entonces, tengo un interruptor. Este interruptor lo voy a utilizar para encender el transistor. Lo voy a colocar en el terminal, en el común. Tengo terminal 1, terminal 2, en el común del interruptor. Vamos a hacer este mismo circuito que tenemos, donde vamos a poner un interruptor a la base para que él me interrumpa directamente la señal. Entonces, esta resistencia la voy a llamar la resistencia base, no le voy a colocar un valor porque ustedes van a determinar el valor. La voy a girar, entonces la voy a colocar acá. Esta resistencia viene conectada a la base. Miren acá, está conectada en la línea de la base. El otro terminal está conectado en el terminal del contacto normalmente abierto. Yo ya tengo la resistencia de base. ¿Quién viene a colector? Entonces, a colector voy a colocar la otra resistencia, que si miramos en el esquema, la resistencia de colector va a ir entre colector
y la fuente de tensión. En este caso voy a utilizar la misma fuente para todo. Entonces lo puedo cablear aquí por abajo. Entonces simplemente digo que lo voy a conectar de colector a la resistencia y de la resistencia a la fuente de tensión. ¿Quién me falta conectar? Ya hice esta conexión por este lado. Ahora me falta conectar la carga. Entonces resulta que esta carga viene por el ánodo. Si nosotros miramos, este de acá arriba es el ánodo y donde está la barrera es el cátodo. Entonces, en este caso, podríamos decir que en cierta forma está al revés. Tengo la opción de girarlo. Al girarlo, ahora tengo el ánodo a este lado y el cátodo a este lado. De tal forma que voy a bajar un cablecito desde acá hasta acá y dejo conectado lo que viene a ser el emisor directamente al ánodo, y ahora lo que me falta es cerrar el circuito con la conexión del cátodo a tierra. Entonces ese mismo circuito es el que ustedes me van a montar en el protoboard. ¿Qué pasa si lo simulo? Es probable que en este caso no funcione porque no he puesto las resistencias que requiero. Entonces vean, en cierta forma me está representando lo que quiero, que es que si cierro el interruptor, hago la obturación, voy a ver que el LED se enciende, y si quito la señal de la base, o voy a tener una corriente cero en la base, se va a parar o se va a cerrar, se va a abrir el contacto colector emisor y no voy a tener tensión, no voy a tener corriente, el LED se apaga. Si lo cierro, se enciende, si lo abro, se apaga. Inicialmente vamos a hacer una prueba con un LED. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer pruebas? Como nosotros tenemos la forma de conseguirlo, vamos a buscar un motor de corriente continua que me va a representar una carga mayor. Lo que buscamos es que ya no vamos a conectar directamente el LED, sino que vamos a conectar una carga mayor que va a ser un motor. En este caso, ¿qué tanto puede variar? No tenemos cálculo en este momento de la resistencia de base ni la resistencia de colector para que tenga la carga, pero probablemente aquí sí me lo va a hacer porque no le estoy dando valores. Entonces miren que si cierro el circuito me le tiene que dar la corriente suficiente para que él funcione. ¿Qué necesito? Ya conozco la corriente de un LED, que son máximo 20 miliamperios, que es lo que tengo que garantizar entre colector y emisor. En un motor de estos necesito conocer la corriente que él requiere para hacerlo funcionar. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo conecto, vamos a hacerlo acá de una vez. Lo conecto directamente a la fuente, negativo y positivo. Pero ustedes se dieron cuenta que no lo conecté directo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí voy a colocar en intermedio el amperímetro, y el amperímetro, cuando lo ponga en medición de corriente, me va a decir qué corriente requiere ese motor. Entonces ahí me dice, necesito 160 miliamperios para que él funcione. Lo mismo se puede hacer a nivel práctico. Ustedes cogen un motorcito cualquiera, lo energizan directamente con la fuente y miden la corriente. Esa corriente es la que le van a calcular entre colector y emisor. Entonces ahí ya tenemos un valor con el que podemos trabajar, de tal forma que cuando yo lo conecte en mi circuito, perdón, quedó mal conectado porque no puedo obturar o manipular el transistor, el interruptor, de tal forma que cuando yo lo manipule, el transistor se encargue de darme la corriente necesaria. Entonces eso es por un lado. Entonces el motor, ¿qué vamos a hacer pruebas? Con un motor, con un LED, y adicionalmente vamos a buscar un elemento que se llama un relé. Entonces un relé, vamos a buscar acá un relé, se conoce como relay o muy conocido como relé. En este caso, este tipo de relés se utiliza mucho para las prácticas o para las pruebas de lo que viene a ser la lógica digital, la electrónica de potencia. Son supremamente económicos, inclusive este está caro, 2.900 pesos. Él tiene un contacto a 10 amperios que me soporta hasta 125 voltios AC. Voy a tener que me soporte también 28 voltios DC, y me dice que la bobina es de 12 voltios. Entonces este señor básicamente lo que me permite a mí es generar un switch. Vamos a mirar el símbolo. En el símbolo voy a tener que lo que yo voy a energizar es una bobina, y él tiene un contacto que se abre y se cierra. Una bobina es un electroimán, y él lo que me va a permitir es que con una tensión, por ejemplo en DC, en los contactos yo pueda hacer pasar una tensión en AC.
Este no es el único tipo de relés que hay unos relés industriales un poquito más grandes. La mayoría de estos nos funcionan desde 5 voltios, que son estos negritos o los azulitos como estos que estamos viendo, pero estos ya son industriales, donde por ejemplo el más común es de 24 voltios. Este tipo de relés ya son más industriales, donde en la bobina generalmente me dice que son de 110 voltios, de 220 voltios o de 24 voltios. Los más comunes son los Omron. Para lo que viene a ser el switcheo, los diferenciamos porque, por ejemplo, estos vienen con una base. Entonces vean que ya el costo cambia, porque ya no estamos hablando de 2.900 pesos, sino que ya estamos hablando de cerca de 8.000 pesos, pero ya vienen con una base para montarlo en el riel DIN, para colocarlo o empotrarlo en un sistema eléctrico industrial. Se utilizan mucho para control, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces necesitamos conseguir uno de estos, puede ser de estos azulitos, pequeñitos, ya saben, mire, aquí ya está más barato, 2.700 pesos, no es costoso. Entonces vamos a hacer la prueba con los 3 elementos. Con el LED vamos a hacer la prueba con el LED, con un motor DC pequeño y con un relé. ¿Listo? Les cargo este video para que puedan revisarlo y más adelante les comparto una guía con las mediciones que van a realizar. Muchachos, feliz semana y nos vemos el sábado.